A ver, esta mesa, este diálogo informal, tiene una doble importancia. Primero que vamos a ver exposiciones desde las políticas culturales públicas, desde el ámbito nacional y luego el ámbito local. Y segundo, porque habrá la posibilidad de dialogar con ustedes. Vamos a hacer el siguiente modus operandi. Primero va a haber una exposición de la alcaldesa Judith Pinedo de Flores, quien nos hablará de la posición de su administración frente a la cultura, el diseño de políticas públicas culturales en Cartagena de Indias. Después la ministra, Paloma Marcela Moreno, nos hablará de la... Con la Santi tenía que terminar. Por último, Gina Ruz. Años en la Universidad Tecnológica. Va a ocurrir durante los próximos. Es lo que va a hacer. Y durante estos 3 días, lo que ha ocurrido aquí, de la alcaldesa, la ministra de Cultura, presencia de la señora. Es una ciudad que se puede encontrar, que puede tener los referentes culturales que... Una jornada muy interesante ha sido de la maestría, realmente. Y hoy el desarrollo y la cultura, relacionamiento de las riquezas de la cultura y hacen sobre cultura. Realmente han sido relaciones entre el desarrollo de la academia alrededor de y los retos en el mundo del Caribe, los conflictos, regiones colombianas. Hemos soñado en un plan de desarrollo que parte de ese reconocimiento para saber cuál es el tipo de ciudad que queremos sentarnos a mirar. Una ciudad que tiene una historia contada solamente por un solo sector, una historia que, por ejemplo, dice cosas como que el 11 de noviembre estamos a punto de tener nuestro bicentenario de la independencia de Cartagena. El pueblo cartagenero solo no enaltecido por el alcohol ni embrutecido por el licor fue a hacer la independencia de la República. Afortunadamente también tenemos ya la gran posibilidad de tener esa lectura real de lo que significaron las luchas de la ciudad y las luchas de los sectores populares, que estuvieron acompañadas permanentemente por manifestaciones culturales para empezar a tener las libertades que de todas maneras todavía hoy no tenemos de manera, digamos, consolidada. La historia de la ciudad, pero particularmente la historia de Cartagena, es una historia que tiene una posibilidad y una riqueza de ser interpretada para su desarrollo y crecimiento a partir de esa fortaleza patrimonial y cultural, que no es suficiente tenerla para las fotos, que no es suficiente recorrerla como patrimonio intangible, como una foto hermosa, como un patrimonio no vivo, sino recorrerla para interpretarla y para aprender y fortalecernos de ella y para lograr entonces sí lo que es un reto para Cartagena, hacer una sola ciudad. A continuación, después de esta bienvenida que nos ha dado, muy conmovida que nos ha dado la alcaldesa, le cedemos la palabra a Paula Marcela Moreno. ¿Por qué considero que esta maestría es tan importante para Colombia, pero en este espacio? Entonces, considero que la maestría es muy importante en eso y en otros puntos que quisiera mencionar brevemente. Primero, el posicionamiento de la cultura como eje de desarrollo económico, social y político del país. En segundo lugar, quería compartir con ustedes el enfoque de gestión del Ministerio de Cultura, porque esto nos lleva al tema como tal de políticas culturales, de analizar y definimos con base en esa evaluación de un enfoque de gestión 2007-2010, que es Colombia y esa cultura de todos, cultura para todos. En ese enfoque, primero, reiteramos que este es un país megadiverso ambiental y culturalmente, que en esa diversidad está su mayor riqueza y que si en algunos momentos históricos no quisimos reconocer esa diversidad, este es el momento de hacerlo. Es su enfoque como tal desde el Ministerio de Cultura. Y segundo, cuando establecimos la segunda parte de ese enfoque, cultura de todos, cultura para todos, pensábamos y reflexionábamos primero que el Ministerio no lleva cultura a ninguna parte, ¿no? Ese tema de llevar cultura, nosotros no llevamos cultura a ninguna parte, que precisamente nuestra labor es hacer visible el acervo cultural, y establecimos en ese enfoque de gestión las 3 prioridades del Ministerio de Cultura, en la misión 3 elementos fundamentales de la acción del Ministerio de Cultura. Primero, la coordinación y puesta en marcha de políticas culturales
cultural, como ente nacional, nuestra responsabilidad es esa. Y ahora voy a entrar al tema de política, de bueno, despacito, ¿no? Segundo, el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura en un país con un esquema de descentralización. El Sistema Nacional de Cultura es nuestra gran posibilidad de posicionar el tema cultural, nuestra gran posibilidad de movilizar el país, nuestra gran posibilidad de generar desarrollo a partir de la cultura. Entonces, ese sistema que obviamente todavía seguimos discutiendo, ¿quiénes hacen parte de ese sistema? Esta mañana estaba discutiendo la política de emprendimiento cultural, entonces tenía más o menos a 80 emprendedores culturales representando diferentes sectores y diciéndome todos pues que la animación digital, ¿dónde estaba en el Sistema Nacional de Cultura? Entonces solamente estaba sentada diciéndoles, ahí está, pero espérenme un momentico, pero ¿quiénes hacen parte de ese sistema? ¿Cómo nos fortalecemos? Obviamente hay muchos que ya tenemos pues, nuestros secretarios, nuestros consejos, las redes de museos, las redes de bibliotecas, las redes de archivos, pero ¿cómo fortalecemos y cuál es esa articulación y cuál es esa complementariedad del sistema y cómo ayudamos a su fortalecimiento y posicionamiento en el marco de un país descentralizado? Y finalmente, garantizar el acceso equitativo de todos los colombianos a bienes y servicios culturales de calidad. Colombia ha sido un país que desde hace años se ha preocupado por definir políticas. El trabajo que hemos hecho entonces ha sido un primer trabajo de recopilación de las políticas. Todos sabemos que hacer políticas no es sentarse a definir políticas mientras el país y la sociedad transcurre. Hacer políticas es saber combinar el pensar con el ejecutar, el diseñar con el promover acciones. La memoria de las personas es fundamental, pero no pueden quedar las políticas solamente en memorias tránsfugas, memorias nómades que se van, sino deben quedar como un acervo institucional, como un patrimonio de un país. Y una primera manera es entonces recogerlas. Una segunda tarea que hemos hecho es debatirlas. Las políticas, lo ha dicho la ministra, no son estáticas, buscar actualizarlas, buscarlas poner a tono. Y lo tercero, en que también ha insistido mucho la ministra, es que hay que llevar las políticas a una validación social. Las políticas finalmente existen no solamente porque son propuestas del Estado, entre otras cosas las políticas no son solamente propuestas del Estado. La política es el resultado de la interacción entre Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas privadas, grupos de creadores, movimientos socioculturales. Planes, sus decisiones, cuando antes de iniciar las discusiones sobre el plan de desarrollo y cuando empezamos un poco a planear lo que podía ser una política cultural para Cartagena y nuestros planes y proyectos, revisamos primero los antecedentes y todos estos esfuerzos realizados hasta ahora nos han permitido llegar a unas líneas como gruesa que nos parece fundamental, y es la necesidad, y ya lo han mencionado quienes me han antecedido. 3 preguntas, por favor, que sean 3 preguntas. Quisiera saber, además de este comentario, una pregunta que es que, ¿de qué manera en el plan de desarrollo y o en el plan administrativo de la ciudad de Cartagena está involucrado el tema de emprendimiento cultural, o qué tanta prioridad se le está dando dentro del plan de administrativo el tema del emprendimiento cultural? Bueno, el tema del emprendimiento cultural es un tema bastante novedoso en nuestra ciudad, y creo que inclusive en las políticas del Ministerio de Cultura es algo que se viene, cuyo trabajo se viene iniciando, y en nuestro plan de desarrollo está contemplado como una de las posibilidades de desarrollo del sector cultural, y lo hemos venido trabajando en principio en apoyo a algunas iniciativas de emprendimiento cultural ciudadano. Bueno, me disculpan, tengo 2 misiones, la una muy grata, de agradecer a la señora ministra, alcaldesa y directora del IPCC, y la otra bastante antipática, de dar por terminada esta mesa redonda. Muchas gracias a ustedes.